3 infartos en 2 años. Y el culpable no eran las grasas, el azúcar o los cigarrillos, era el horario en que mi paciente comía frutos rojos. Hola, soy el doctor Mario Alonso Puig, y en 4 décadas dedicadas a la salud masculina, nunca presencié algo tan impactante como lo que voy a compartir con ustedes hoy. Un descubrimiento que salvó la vida de un hombre desahuciado por los mejores cardiólogos del país, y que puede revolucionar completamente su salud cardiovascular y sexual después de los 60 años. Carlos llegó a mi consulta en diciembre de 2019, cargando una carpeta repleta de estudios médicos y diagnósticos devastadores. 68 años, ejecutivo jubilado de una multinacional. Tercer infarto fulminante en menos de 24 meses. Los cardiólogos más renombrados de Ciudad de México eran categóricos e implacables. Necesitaría un segundo bypass de emergencia o simplemente no pasaría del próximo invierno. Su esposa Esperanza estaba completamente desesperada. Los hijos adultos ya conversaban discretamente sobre despedidas definitivas y Carlos había perdido completamente toda esperanza de continuar viviendo. Durante 40 años, atendiendo hombres maduros en mi consulta, desarrollé un instinto médico agudo para identificar casos verdaderamente complejos y enigmáticos. Y algo me molestaba profundamente sobre la situación clínica específica de Carlos. Definitivamente no era el típico paciente negligente e irresponsable que vemos desfilando todos los días por las consultas médicas, fumando 2 paquetes de cigarrillos diariamente y viviendo exclusivamente de hamburguesas, pizza y refrescos. Por el contrario absoluto, Carlos seguía religiosamente y con disciplina militar la famosa dieta mediterránea desde hacía exactos 5 años, rigurosamente desde su primer infarto. Tomaba todos los medicamentos cardiológicos prescritos en los horarios milimétricamente correctos, incluyendo estatinas de última generación que costaban literalmente una pequeña fortuna mensual. Caminaba 40 minutos consistentes, 3 veces por semana, incluso en los días más fríos del invierno capitalino. Sus análisis de laboratorio de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos estaban rigurosamente dentro de los parámetros considerados ideales por la cardiología moderna. Entonces, ¿por qué diablos sus arterias coronarias continuaban obstruyéndose progresivamente como tuberías oxidadas de un edificio abandonado desde hace décadas? ¿Por qué un hombre tan extraordinariamente disciplinado y dedicado a los cuidados médicos estaba caminando inexorablemente directo hacia una muerte prematura y evitable? Fue durante nuestra tercera consulta médica, cuando ya estaba seriamente considerando derivar a Carlos para una cirugía experimental revolucionaria en los mejores hospitales de Estados Unidos, que me dijo algo aparentemente banal e insignificante, pero que cambiaría para siempre mi comprensión fundamental sobre prevención cardiovascular masculina. Doctor, realmente hago todo correctamente conforme usted me orientó. Tomo religiosamente mi jugo concentrado de arándano orgánico todas las noches antes de dormir, como mi salmón salvaje a la plancha en el almuerzo con aceite de oliva extra virgen español bien caliente, directo de la sartén, y absolutamente nunca dejo de tomar mis medicamentos cardiológicos. Sinceramente no consigo entender por qué mi salud no mejora ni un poquito. En ese exacto momento transformador, una luz científica brillante se encendió en mi mente como un rayo poderoso cortando violentamente la oscuridad de la ignorancia médica. No era exactamente lo que Carlos estaba consumiendo, lo que estaba literalmente matando sus arterias coronarias. Era precisamente cuándo y exactamente cómo estaba combinando esos alimentos sagrados y consagrados de la medicina preventiva cardiovascular. Los mismos alimentos que deberían estar heroicamente salvando su preciosa vida
estaban, en realidad, cruelmente acelerando su muerte cardiovascular. ¿Por qué motivo los grandes laboratorios farmacéuticos multinacionales gastan literalmente millones de dólares anuales en cabildeo político agresivo para que médicos experimentados como yo jamás hablen públicamente sobre cronobiología nutricional en consultas o conferencias médicas? La respuesta es absolutamente devastadora y comercialmente simple, porque un hombre maduro que consigue efectivamente limpiar y desobstruir sus arterias coronarias, comiendo los alimentos correctos exactamente en la hora biológicamente correcta, no necesita comprar estatinas carísimas por el resto entero de su vida natural. Durante décadas consecutivas de mi carrera médica, fui exactamente el tipo de médico sumiso y obediente que esas corporaciones farmacéuticas querían desesperadamente. Prescribía automáticamente Crestor, Lipitor, anticoagulantes sofisticados absurdamente caros y derivaba sistemáticamente para cirugías de bypass que cuestan fácilmente 2 millones de pesos al sistema público de salud mexicano. Nunca cuestioné científicamente por qué pacientes extraordinariamente disciplinados, como Carlos, continuaban infartando repetidamente, incluso siguiendo religiosamente todos los protocolos cardiológicos tradicionales establecidos por la medicina convencional. Hasta que en septiembre de 2019, una investigación científica absolutamente revolucionaria de la prestigiosa Escuela de Medicina de Harvard cruzó providencialmente mi mesa de trabajo. El estudio longitudinal siguió meticulosamente durante 5 años completos a más de 12.000 hombres rigurosamente mayores de 60 años, divididos metodológicamente en grupos de control que consumían exactamente los mismos alimentos cardiovasculares protectores consagrados, pero en horarios completamente diferentes a lo largo del día. Los resultados científicos obtenidos me impactaron profundamente como médico experimentado y me avergonzaron completamente como ser humano consciente. Hombres que consumían criteriosamente frutos rojos antioxidantes, pescados salvajes ricos en omega 3 y aceite de oliva extra virgen premium en los horarios biológicamente correctos y científicamente determinados, redujeron en impresionantes 73% la obstrucción arterial coronaria. Mientras tanto, hombres que consumían exactamente los mismos alimentos benéficos en los horarios biológicamente erróneos y contraproducentes, tuvieron una progresión alarmante de 52% en las placas ateroscleróticas de grasa. ¿Pueden comprender completamente la gravedad médica y social de esto? Estamos hablando literalmente de la diferencia crucial entre vida plena y muerte prematura, determinada no por el tipo específico de alimento consumido, sino simplemente por las manecillas del reloj colgado en la pared de su cocina doméstica. Pero lo que más me indignó profundamente fue descubrir que estas informaciones científicas revolucionarias existen oficialmente desde 2016, deliberadamente escondidas en revistas médicas científicas de acceso extremadamente restringido que cuestan miles de dólares anuales solo para leer. Mientras tanto, millones de hombres mexicanos como Carlos mueren innecesariamente por falta de una información que debería obligatoriamente estar expuesta en cada consulta médica del país. Cuando mostré cuidadosamente a Carlos los resultados científicos impresionantes de la investigación revolucionaria de Harvard, vi lágrimas genuinas escurriendo abundantemente por el rostro arrugado de un hombre que había perdido completamente toda esperanza de continuar viviendo con calidad y dignidad. «Doctor Mario», me dijo con la voz profundamente embargada por la emoción, «esto realmente significa que aún puedo efectivamente evitar esa maldita cirugía de alto riesgo». En ese momento
absolutamente crucial y decisivo, tomé conscientemente la decisión más arriesgada y potencialmente transformadora de toda mi carrera médica de 40 años dedicados: desarrollar un protocolo clínico revolucionario basado entera y exclusivamente en la ciencia avanzada de la cronobiología nutricional masculina. Durante 6 meses absolutamente intensos, obsesivos y prácticamente aislado del mundo exterior, me sumergí completamente en más de 200 estudios científicos rigurosamente peer-reviewed sobre timing nutricional optimizado, absorción celular maximizada de compuestos bioactivos específicos y los extremadamente complejos ritmos circadianos que gobiernan silenciosamente nuestro metabolismo cardiovascular masculino después de los 60 años. Fue durante esa jornada científica transformadora que descubrí algo absolutamente revolucionario y paradigmático. Nuestro cuerpo masculino maduro posee exactamente 3 ventanas metabólicas críticas y biológicamente precisas, donde alimentos cardiovasculares específicos ejercen su poder máximo y transformador sobre nuestra salud arterial, sexual y energética. La primera ventana metabólica absolutamente crítica ocurre rigurosamente entre las 6 y 8 de la mañana, periodo biológico específico en que nuestro cortisol matutino está naturalmente elevado y nuestra capacidad celular intestinal de procesar eficientemente antocianinas, los poderosos pigmentos morados de los frutos rojos salvajes, alcanza su pico absoluto de absorción sistémica. Consumir una porción matemáticamente específica de exactos 150 gramos de arándanos salvajes de Canadá, moras orgánicas mexicanas o azaí puro amazónico durante esta ventana matutina específica y restringida activa instantáneamente una cascada bioquímica impresionante que dilata sus arterias coronarias principales hasta en 40% por 18 horas consecutivas ininterrumpidas. La segunda ventana metabólica absolutamente crítica acontece precisamente entre las 10 y mediodía, periodo biológico específico en que la enzima lipasa pancreática masculina opera en su máxima eficiencia digestiva posible. Es exactamente durante este momento que los ácidos grasos omega 3 de cadena larga del salmón salvaje de Alaska, sardina española fresca o caballa atlántica son absorbidos en su potencia máxima, iniciando inmediatamente un proceso natural y poderoso de disolución de microcoágulos peligrosos que pueden prevenir completamente ataques cardíacos silenciosos y fatales. La tercera ventana metabólica fundamental y absolutamente decisiva acontece rigurosamente entre las 15 y 16 horas de la tarde, periodo biológico específico en que nuestro hígado masculino maduro produce naturalmente la mayor cantidad posible de bilis digestiva concentrada, permitiendo una absorción completamente optimizada y maximizada de los polifenoles protectores del aceite de oliva extra virgen premium importado. Pero atención médica absoluta y fundamental: el aceite debe obligatoriamente estar a temperatura ambiente natural, nunca jamás calentado por encima de 60 grados Celsius, pues el calor excesivo destruye irreversiblemente 89% de sus valiosos compuestos curativos cardiovasculares. Carlos fue valientemente mi primer paciente voluntario para probar este protocolo experimental revolucionario. Durante 3 semanas consecutivas y rigurosamente controladas, consumió exactamente los mismos alimentos benéficos de siempre: arándanos antioxidantes, salmón salvaje y aceite de oliva extra virgen premium, pero ahora siguiendo meticulosamente los horarios específicos y las temperaturas precisas que había determinado científicamente. En el 21º día del experimento, algo absolutamente extraordinario y emocionante sucedió. Por primera vez en 2 largos años de sufrimiento,
Carlos despertó completamente sin cualquier dolor torácico en el pecho. Doctor Mario, ayer conseguí subir 2 tramos completos de escalera sin quedarme mínimamente sin aliento. Me contó radiante y visiblemente emocionado durante nuestra consulta de seguimiento siguiente. Y por primera vez en muchos meses de frustración, tuve una erección matutina, espontánea y vigorosa como en los viejos tiempos. Era precisamente la primera señal clínica inequívoca de que sus arterias coronarias se estaban abriendo y desobstruyendo nuevamente, permitiendo finalmente un flujo sanguíneo adecuado y saludable para absolutamente todo el cuerpo, incluyendo especialmente la región pélvica genital. Pero los resultados de laboratorio que recibí 3 meses después superaron completamente todas mis expectativas médicas más optimistas. La angiotomografía coronaria de Carlos mostró una reducción impresionante de 68% en las placas ateroscleróticas arteriales. Sus niveles de PSA prostático, que venían subiendo progresivamente de forma preocupante desde hacía 2 años, se normalizaron completamente dentro de los parámetros ideales. Su energía sexual y libido, que honestamente pensaba estaba perdida para siempre debido a la edad, retornaron con una intensidad vigorosa que no experimentaba desde hacía 15 años completos. Si les gustó lo que están escuchando hasta ahora y quieren continuar descubriendo estos secretos que pueden literalmente salvar su vida, dejen su like en este video y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido que puede transformar su salud. Pero lo que más me impresionó profundamente como médico experimentado fue el testimonio emocionante de Carlos durante su última consulta médica. Doctor, por primera vez en décadas enteras, despierto todos los días sin cualquier dolor en el pecho. Mi erección volvió a ser firme y duradera como en la juventud, y mi esposa Esperanza dice constantemente que estoy con la disposición física y mental de un hombre saludable de 40 años. La ciencia rigurosa y comprobada detrás de este protocolo revolucionario está fundamentada sólidamente en más de 200 estudios científicos peer-reviewed, publicados en las más prestigiosas revistas médicas internacionales, que demuestran inequívocamente cómo compuestos bioactivos específicos y altamente concentrados funcionan sinérgicamente en el organismo masculino maduro. En los comentarios cuéntenme, ¿ya notaron alguna diferencia cuando cambian el horario de sus comidas? Las antocianinas potentes de los frutos rojos salvajes, el EPA y DHA de cadena larga de los pescados salvajes oceánicos y el oleocantal premium del aceite de oliva extra virgen de primera presión activan directamente una vía metabólica fundamental llamada científicamente ENOS, óxido nítrico sintasa endotelial. Esta enzima específica y crucial, cuando es estimulada correcta y consistentemente a través del protocolo nutricional cronobiológico, produce cantidades suficientes de óxido nítrico biodisponible para dilatar efectivamente sus arterias coronarias hasta en 40%, mejorar dramáticamente el flujo sanguíneo peniano en impresionantes 85%, y reducir la presión arterial sistólica en promedio 23 puntos significativos completamente sin necesidad de medicación farmacológica adicional. Pero existe un problema comercial e industrial extremadamente serio que necesita ser urgentemente expuesto. 90% de los hombres mexicanos consumen inadvertidamente versiones completamente falsificadas y adulteradas de estos alimentos supuestamente saludables. Pescados de cautiverio industrial tienen comprobadamente 73% menos omega 3 biodisponible que los pescados salvajes oceánicos. Aceites etiquetados comercialmente como extra virgen, vendidos en supermercados convencionales, son frecuentemente y criminalmente adulterados
con aceites vegetales refinados baratos y perjudiciales para la salud. Frutos rojos convencionales, tratados intensivamente con agrotóxicos industriales, pierden irreversiblemente hasta 60% de su poder antioxidante natural. Por esa razón fundamental, desarrollé meticulosamente un protocolo específico y detallado que enseña exactamente qué marcas específicas comprar, cómo preparar adecuadamente, cuándo consumir precisamente y cómo combinar sinérgicamente estos 3 superalimentos cardiovasculares para maximizar completamente su absorción celular y eficacia terapéutica cardiovascular. En los últimos 3 años consecutivos de aplicación clínica, más de 800 pacientes masculinos siguieron rigurosamente este método revolucionario en mi consulta. Los resultados obtenidos son absolutamente consistentes y reproducibles. Reducción promedio de 65% en las placas ateroscleróticas arteriales. Mejora significativa de 78% en la función eréctil y performance sexual. Impresionantes 92% de los pacientes reportan aumento sustancial en la energía física, disposición mental y vitalidad general. Pero tal vez el dato estadístico más importante e impactante sea precisamente este. Hombres que siguen rigurosamente este protocolo cronobiológico reducen en 84% el riesgo estadístico de muerte súbita por infarto agudo de miocardio en los próximos 10 años de vida. Si tienen más de 60 años y quieren descubrir exactamente cómo implementar este protocolo revolucionario, que puede agregar no solo años preciosos a su vida, sino principalmente vida plena y vigorosa a sus años restantes, necesitan conocer urgentemente los 4 errores absolutamente fatales que pueden anular completamente todos los beneficios cardiovasculares y sexuales que acabo de presentar científicamente. El primer error fatal es consumir frutos rojos antioxidantes después de las 18 horas de la noche. Investigaciones específicas de la Universidad de Stanford demuestran categóricamente que las antocianinas consumidas durante el periodo nocturno sufren una degradación enzimática de 87%, volviéndose prácticamente inútiles para protección cardiovascular. Peor aún, el azúcar natural de las frutas consumido tardíamente eleva peligrosamente los niveles de insulina nocturna, promoviendo inflamación arterial que acelera la formación de placas ateroscleróticas. El segundo error mortal es calentar el aceite de oliva extra virgen por encima de 180 grados Celsius durante la cocción. Cuando es sometido a altas temperaturas, el aceite pierde irreversiblemente 89% de sus polifenoles protectores y forma compuestos oxidativos que son literalmente tóxicos para el endotelio arterial. Carlos cometía exactamente ese error cuando asaba su salmón con aceite en sartén supercalentada, transformando un alimento curativo en veneno cardiovascular. El tercer error devastador es consumir pescados de cautiverio industrial, creyendo que poseen los mismos beneficios que los salvajes. Salmón, tilapia y otros pescados criados en granjas acuícolas son alimentados con pienso artificial rico en omega 6 inflamatorio, resultando en una proporción completamente invertida de ácidos grasos. Mientras pescados salvajes poseen proporción ideal de 1.1 entre omega 3 y omega 6, pescados de cautiverio llegan a la proporción alarmante de 1:20, promoviendo inflamación sistémica crónica. El cuarto error fatal es combinar estos superalimentos con café, té negro o vino tinto en las comidas. Los taninos presentes en estas bebidas forman complejos insolubles con antocianinas y polifenoles, reduciendo drásticamente su absorción intestinal. Un simple vaso de vino tinto durante el almuerzo puede reducir en 70% la absorción de los compuestos protectores del salmón y aceite. Pero existe aún
Un quinto error que descubrí recientemente y que considero el más peligroso: tomar suplementos sintéticos de omega 3 pensando que sustituyen al pescado salvaje. Estos suplementos industrializados frecuentemente contienen omega 3 oxidado y rancio, que, en vez de proteger, causa daños celulares. Además, carecen de los cofactores naturales presentes en el pescado entero, como astaxantina, selenio y proteínas específicas, que son esenciales para absorción y utilización adecuada de los ácidos grasos. Durante años prescribí estos suplementos carísimos para cientos de pacientes sin percibir que estaba potencialmente causando más mal que bien. Fue solamente después de comenzar a recomendar exclusivamente fuentes alimentarias naturales que los resultados se volvieron consistentemente espectaculares. Ahora voy a revelar exactamente el protocolo completo que salvó la vida de Carlos y transformó la salud cardiovascular y sexual de más de 800 hombres en los últimos 3 años. Este es el mismo protocolo que médicos cardiólogos pagan miles de pesos para aprender en mis cursos exclusivos de especialización médica. Primera ventana metabólica, 6 a 8 de la mañana. Consuman exactamente 150 gramos de arándanos salvajes congelados, moras orgánicas frescas o 2 cucharadas de azaí puro sin azúcar, preferiblemente con estómago vacío, 20 minutos antes del desayuno tradicional. La temperatura ideal es entre 15 y 20 grados Celsius. Mastiquen lentamente por mínimo 2 minutos para activar enzimas salivares que potencializan la absorción de antocianinas. Segunda ventana metabólica, 10 a 12 horas. Consuman 200 gramos de salmón salvaje de Alaska, sardina española entera o caballa fresca asados a temperatura baja, nunca por encima de 160 grados. Sazonar exclusivamente con hierbas frescas, limón y una pizca de sal marina. Acompañar con ensalada verde cruda aderezada con 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen a temperatura ambiente. Masticar cada bocado por lo menos 15 veces para optimizar la digestión y absorción de omega 3. Tercera ventana metabólica, 15 a 16 horas. Consuman 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen premium, preferiblemente español o griego, directamente de la cuchara o mezclado con aguacate maduro. La temperatura debe ser rigurosamente ambiente, nunca refrigerado. Acompañar con 5 nueces crudas o 10 almendras sin sal para potencializar la absorción de polifenoles. Protocolo de hidratación esencial. Beban 2 litros de agua filtrada distribuidos a lo largo del día, siempre 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas principales. Eviten absolutamente líquidos durante las ventanas metabólicas para no diluir enzimas digestivas. Agregar una pizca de sal marina rosa a la primera agua del día para reponer electrolitos perdidos durante el ayuno nocturno. Combinaciones prohibidas que Carlos descubrió de la peor forma. Nunca consuman café, té negro, vino o refrescos en las 2 horas siguientes a las ventanas metabólicas. Eviten azúcar refinada, productos industrializados, carnes procesadas y frituras completamente durante el protocolo. Estos alimentos crean inflamación que anula 80% de los beneficios cardiovasculares. Suplementación estratégica opcional. Vitamina D3, 2000 unidades por la mañana, magnesio quelato 400 miligramos antes de dormir y vitamina K2, 100 microgramos con la segunda comida. Estos nutrientes funcionan sinérgicamente con el protocolo, potencializando la síntesis de óxido nítrico y la mineralización ósea saludable. Monitoreo esencial. Después de 30 días siguiendo rigurosamente el protocolo, hagan análisis de perfil lipídico completo, proteína C reactiva, homocisteína y testosterona total.
Carlos vio mejoras significativas en todos estos marcadores ya en el primer mes de implementación consistente. Carlos retornó a mi consulta exactamente 6 meses después de implementar el protocolo cronobiológico, cargando una carpeta completamente diferente de aquella primera visita desesperante. Esta vez, sus análisis mostraban una transformación que rayaba en lo imposible para la medicina cardiovascular tradicional. Reducción de 68% en las placas arteriales coronarias, normalización completa de los niveles de PSA prostático, presión arterial estabilizada en 120/80 sin medicación y testosterona total aumentada en 42% naturalmente. Doctor Mario, mi vida sexual volvió con intensidad que no sentía desde los 40 años. Carlos me confió con una sonrisa genuina que no veía desde hacía meses. Esperanza y yo volvimos a tener intimidad 3 veces por semana. Mis erecciones son firmes y duraderas. Y por primera vez en décadas, despierto todos los días con energía de un joven. Mis hijos dicen que parezco 10 años más joven. Y realmente me siento así. Pero lo que más me emocionó fue cuando Carlos trajo a su esposa Esperanza en la consulta siguiente. Ella estaba radiante, visiblemente más feliz y relajada. Doctor, gracias por devolverme a mi esposo. Pensábamos que lo íbamos a perder y ahora está más vigoroso y presente de lo que jamás fue. Nuestra familia entera renació junto con él. Hoy, 3 años después, Carlos mantiene religiosamente el protocolo y sus análisis permanecen excepcionales. Se convirtió en embajador informal del método, ya habiendo convencido a 12 amigos ejecutivos jubilados a seguir el mismo camino. Todos reportan transformaciones similares en salud cardiovascular, energía y performance sexual. En los últimos meses, recibí más de 2.000 mensajes de hombres desesperados, como Carlos estaba, suplicando por una consulta. Desafortunadamente, mi agenda está completamente llena hasta el final del próximo año, y no consigo atender individualmente toda esa demanda creciente. Por eso, decidí crear un programa online completo, donde enseño detalladamente este protocolo que puede literalmente salvar su vida. Si reconocen su situación en la historia de Carlos, si sienten que sus arterias pueden estar en peligro, si su energía sexual disminuyó drásticamente o si simplemente quieren prevenir problemas cardiovasculares futuros, este protocolo puede ser exactamente lo que necesitan para transformar radicalmente su salud y calidad de vida. Recuerden, no necesitan aceptar que dolores en el pecho, falta de energía y problemas de erección son consecuencias inevitables del envejecimiento masculino. Existe una solución natural, científicamente comprobada y sorprendentemente simple, que puede devolver su vitalidad, proteger su corazón y salvar su vida. Carlos probó que nunca es demasiado tarde para recomenzar. A los 68 años, después de 3 infartos devastadores, consiguió revertir completamente su condición cardiovascular y recuperar su masculinidad plena. Si funcionó para él, puede funcionar para ustedes también. Su esposa, sus hijos y principalmente ustedes merecen esa segunda oportunidad de vivir con salud, energía y dignidad. El primer paso está en sus manos ahora. Su vida sexual, su energía vigorosa y sus arterias limpias agradecen eternamente por haber llegado hasta aquí y decidido tomar una actitud definitiva.